Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios con respecto a conocerlo. Porque, ¿qué dice Dios en la Biblia? En la única fuente de verdad absoluta, al 100%, acerca de conocerlo a Él. Porque es importante, si estamos buscando que Dios abra nuestros ojos, que vengamos a Él, para que Él pueda realmente abrir nuestros ojos a su verdad, a su palabra, y que podamos conocerlo. Pero, ¿qué dice acerca de conocerlo? ¿Acaso todas las personas que dicen conocer a Dios o que dicen dar su corazón al Señor o su vida al Señor, en realidad lo están haciendo conforme a lo que dice Dios? ¿O será que son cosas de nuestra imaginación, son cosas de nuestra propia buena voluntad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a ver en el libro de Proverbios, Dios nos dice esto directamente, como un padre a un hijo. Dios el Padre nos dice lo siguiente, nos dice las cosas que nosotros tenemos que hacer para conocerlo. Nos dice las cosas que debemos de buscar y de seguir y de amar para poder tener una relación con Él. Porque muchas personas que proclaman conocer a Dios, proclaman tener una relación con Dios, pero ¿está fundada en la verdad? Cada uno de nosotros tiene que hacer ese análisis de si es que estamos fundados en la verdad, si estamos fundamentados en la palabra de Dios o si son solamente nuestras propias emociones, sentimientos y deseos. En Proverbios 2, en el versículo 1, Dios el Padre nos dice lo siguiente: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Sí, si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Aquí hay muchas cosas que desempacar en estos 5 versículos, porque nos da ciertas condiciones. Empieza inmediatamente después de decir hijo mío, nos da un sí condicional, nos da ciertas condiciones, y estas las podemos dividir en 8 condiciones diferentes, cada una de ellas muy específicas, porque aquí se nos dice que lo primero es, dice que recibas sus palabras, dice si recibes mis palabras. La segunda característica es y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Después, para que inclines tu oído a la sabiduría, esa es la tercera. La cuarta es apliques tu corazón al entendimiento. La quinta es si ruegas por conocimiento. La sexta es y levantas tu voz por entendimiento. La séptima es si la buscas como plata. Y la octava es si la buscas como tesoros escondidos. Lo que sigue son 2 promesas. Dice que entonces es una consecuencia de las otras 8 condiciones. La primera consecuencia es entenderás el temor del Señor, y la segunda es encontrarás el conocimiento de Dios. Aquí Dios directamente nos está diciendo lo que tenemos que hacer para poder entender el temor del Señor y encontrar el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios. Y nos está dando estos 8, pero vamos a examinarlos un poquito más a detalle. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esto? ¿Qué significan de todas estas condiciones? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Cómo podemos entenderlas? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos escudriñar verdaderamente la palabra de Dios para que Dios abra nuestros ojos a estas cosas que están escritas con respecto al conocimiento de Dios mismo, de tener una relación con Él, para poder caminar en la verdad, para que no sea simplemente una emoción, un sentimiento, un deseo? Esos deseos son buenos, esas emociones, esos sentimientos, pero tienen que estar juntos
con la verdad, basados en la palabra de Dios, en la única fuente de verdad absoluta. Porque Dios está abriendo tus ojos. Está abriendo tus ojos para ver esto, para ver estas cosas en su palabra. Y este es un llamado directamente de Dios, que nos habla como a hijos. Y lo primero que nos dice es, si recibes mis palabras. Esa es la primera condición para poder conocer a Dios, recibir las palabras de Dios. Y vamos a ver qué más dice la palabra de Dios con respecto a esto. No solamente estas palabras que acabamos de escuchar, es obviamente un principio, pero ¿cuáles son las palabras de Dios? Obviamente es la Biblia, pero ¿qué dice con respecto a recibir sus palabras? Porque podemos, como ya mencionábamos, podemos muchos decir que nosotros recibimos las palabras de Dios, pero está corroborado con la Biblia, lo podemos comprobar, que estamos verdaderamente recibiendo sus palabras, o estamos recibiendo algunas de sus palabras, estamos recibiendo lo que queremos escuchar, lo que nos conviene, lo que nos gusta, o estamos recibiendo su palabra completa. Esto es muy importante. Incluso Dios en el Antiguo Testamento profetizó que iba a levantar un profeta como Moisés, que iba a dar todas las palabras de Dios mismo, y que teníamos que escucharlos. Sabemos nosotros que este profeta estaba hablando de Jesús mismo, que no es solamente un profeta, sino que es el Hijo de Dios. Pero vamos en Deuteronomio a leer en el Deuteronomio capítulo 18 lo que dice con respecto a esto. Deuteronomio 18, versículo 15 dice, el Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. A él ustedes escucharán. Y esto está hablando de Moisés mismo, ¿verdad? Está hablando Moisés, dice, uno como yo. Y dice que a él habían de escuchar. Después continúa, de acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han hablado. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá cualquier cosa que el hombre no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Pero el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre, la cual le he ordenado hablar, o quien hable en el nombre de otros dioses, incluso ese profeta morirá. Aquí nos muestra que Dios iba a mandar un profeta como Moisés y que a él habíamos de escuchar. Sabemos que esto iba a ser cientos de años después, ¿verdad? Incluso miles de años después de Moisés, iba a ser Jesús, el mismo Hijo de Dios, que había que escucharlo, todo lo que él dijera. Pero aquí también nos dice que habíamos de escuchar todas las palabras que él nos mande y hacerlo. Y también nos da otra advertencia, que el profeta que presuma hablar una palabra en su nombre, dice, la cual no le he ordenado hablar, dice, o quien hable en nombre de otros dioses, porque también en el Nuevo Testamento se habla acerca de un falso Jesús, y si lo dice es porque existen falsos dioses. Dice que tal profeta debería morir, porque Dios es muy serio con este tipo de cosas. Cualquiera que predique su palabra tiene que predicarla en verdad, que no se contradiga con otra parte de la Biblia, que no se contradiga con otra cosa que dijo Dios. Tenemos que tomarlo todo completo y entender, poder aplicar la situación, entender el contexto de las Escrituras, poder estudiar a fondo lo que dice Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de verdad. En todo lo que dice es la verdad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Incluso Jesús mismo, ¿verdad? De quien hablaba Moisés acerca de este profeta, en Mateo 24 y versículo 35, él mismo declaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
nunca pasarán. Por eso tenemos que recibir las palabras de Dios. Tenemos que ser hijos obedientes. Por eso nos dice, hijo mío, si recibes mis palabras, la primera condición es recibir las palabras de Dios. Pero nosotros no tenemos ningún derecho de elegir cuáles palabras recibimos y cuáles palabras no recibimos. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para declarar a Dios que vamos a recibir algunas palabras y otras no. Que las vamos a recibir cuando nos convenga, que las vamos a recibir cuando estemos nosotros en lo correcto. No, las tenemos que recibir siempre, para todo tipo de propósitos, para corregir, para enseñar, para aprender. Todo esto necesitamos nosotros recibir las palabras de Dios. Dios toma muy en serio el que nosotros escuchemos, recibamos sus palabras, todas sus palabras, como ya mencionamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Salmo 50, Dios baja y declara, ¿verdad? Desde la nube, declara lo que tiene que decirle a su pueblo, lo que tiene que decirle al mundo entero. Primero se dirige a los suyos, a los que Él ha escogido, pero después se dirige al malvado. En el versículo 16, Dios dice lo siguiente. Pero al malvado Dios dice, ¿qué derecho tienes para declarar mis estatutos y tomar mi pacto en tu boca? Sí, odias ser enseñado y echas mis palabras tras de ti. Es un juicio muy duro, pero es muy importante que nosotros de verdad hagamos caso de esto, que no echemos las palabras de Dios tras de nosotros, porque nosotros tenemos que amar el ser enseñados, no odiarlo. Tenemos que recibir las palabras de Dios, las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque son una unidad, juntas son la palabra de Dios. Incluso todo lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron estaba escrito en el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Y es muy importante recibir las palabras de Dios no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo también, y poder entender, porque eso es lo que Dios quiere. Vamos a ver un poquito más adelante lo que se refiere con esto de entendimiento. Pero lo primero es recibir sus palabras. Y también aquí mismo hay una advertencia a aquellos, de nuevo, falsos profetas. Aquellos que toman la palabra de Dios y escogen ciertas cosas para basar sus doctrinas o enseñanzas en esas ciertas escrituras, pero ignorando otras partes de la palabra de Dios. Y Dios dice, entonces, ¿qué derecho tienes? Dice, para declarar mis estatutos y tomar mi pacto en tu boca, si odias ser enseñado, si no vas a tomar, si no vas a recibir parte de mi palabra, si solamente vas a recibir las partes que hablan acerca de las bendiciones, si solamente vas a ver las cosas buenas que da Dios, si solamente vas a ver al futuro prometedor y bueno, sin poder realmente enfrentar y ser honesto contigo mismo de las partes que Dios quiere trabajar en ti y quiere mostrarte que estás mal para poder cambiar, que estamos mal, porque es la realidad. Todos los seres humanos tenemos la ley del pecado y de la muerte dentro de nosotros, tenemos una naturaleza malvada, esa es la realidad. Pero nosotros no tenemos derecho de tomar sus estatutos y sus palabras y su pacto en nuestra boca si no vamos a recibir toda su palabra completa, con lo bueno, con lo malo, con lo difícil. Tiene que ser todo, porque Dios espera que recibamos todas sus palabras. La segunda condición es, y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Y aquí como que se pone un poco más difícil, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados en general a escuchar las palabras, a recibir las palabras de Dios. Todo aquel que está viniendo a Dios para que abra sus ojos está recibiendo sus palabras. Pero cuando ya se trata de atesorar los mandamientos dentro de nosotros, quizás hace falta hacer la pregunta, bueno, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Porque hay personas, hay predicadores, hay iglesias y hay grupos que declaran que la ley de Dios del Antiguo Testamento ha sido abolida. Desgraciadamente declaran eso.
Pero cuando dijo esto de atesoras mis mandamientos dentro de ti, es en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos atesorar mandamientos dentro de nosotros si declaramos o enseñamos que ya ha sido abolida esa ley, que ya no se tiene que guardar esa ley? Y algunos predicadores desgraciadamente usan escrituras como por ejemplo Gálatas 5, en el versículo 14, donde dice, porque toda la ley es cumplida en este mandamiento, amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Pero se usa este versículo no para ver cómo todos los mandamientos están en ese mandamiento, porque esto aplica a todo. Esto aplica a no robar, a no dar falso testimonio, a no cometer adulterio, ¿verdad? Todos estos mandamientos, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, todos estos mandamientos de los 10 mandamientos caben en ¿verdad? Caben en amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Esa es la realidad, incluso a Dios. Amaremos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen los mandamientos. Pero hay que ver todo lo que está en el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, no para cancelarlo, no para abolirlo, no para anularlo, sino para entenderlo y practicarlo. En Mateo 22 vino un doctor de la ley haciéndole una pregunta a Jesús para tentarlo. Vamos a leer lo que dice aquí en el versículo 35. Dice, y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es como este, amarán a su prójimo como a ustedes mismos. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y la realidad es que de ahí pende toda la ley y los profetas. Toda palabra que Jesús dijo es la verdad. Pero esto no significa que toda la ley y los profetas han sido abolidos, o han sido abatidos, o han sido ya clausurados en el pasado. Eso no es lo que significa esto de que pendan de estos 2 grandes mandamientos, sino que en ellos están resumidos. Pero para poder entender cómo hacerlo, tenemos que también entender los 10 mandamientos y todos los demás estatutos, leyes y ordenanzas que Dios dio también en el Antiguo Testamento. Eso es lo que significa. Y también, desgraciadamente, hay profetas y predicadores, iglesias y grupos que dicen que ya no es necesario cumplir esa ley, que ya solamente lo hacemos porque queremos. Pero eso es engañarnos a nosotros mismos. Eso es creer y confiar en nuestra propia bondad. Eso es creer en nuestros propios razonamientos en lugar de leer lo que dice la palabra de Dios. Es usar escrituras como por ejemplo Mateo 5, en el versículo 18, donde Jesús dice, porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y usar todo haya sido cumplido como la vida, el sacrificio y la resurrección de Cristo. Diciendo, proclamando que como ya todo eso ha sido cumplido, su vida, su muerte y su resurrección, entonces todo ha sido cumplido. Ya esa ley ya no es válida, ya no es necesaria, ya no es importante. Claro, es bueno hacerlo porque nosotros somos buenos, pero que ya no es requerida. Esa es una mentira. Están malinterpretando lo que dice del todo haya sido cumplido, lo están poniendo fuera de contexto. ¿Por qué? Porque hay que leer lo que dice el versículo anterior, el versículo 17, donde Jesús mismo dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, clarísimo, clarísimo, no vine a abolir, sino a cumplir. Y entonces vuelve otra vez nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, a decir, bueno, es que Él los cumplió para que nosotros no los tuviéramos que cumplir, que es otra mentira del falso cristianismo. Así podemos nosotros distinguir cuál es el verdadero cristianismo del falso cristianismo.
quien nos diga que ya no, que este cumplir significa que Él los cumplió para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, es una mentira, es falsedad. Porque la manera de cumplir los dos más grandes mandamientos es cumpliendo los otros. Es cumpliendo no solamente los 10 mandamientos, sino las demás enseñanzas, estatutos que Dios dio en su palabra, que Dios dio en el Antiguo Testamento. No vino para abolir, sino para cumplir. Y este cumplir significa llenar a su máxima expresión. Por eso, en el Sermón del Monte, Jesús habla acerca de lo que hemos oído y lo que significa ahora. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Es el acto carnal de cometer adulterio. Pero ahora dice cualquiera que mire a una mujer con deseo en su corazón, con deseo para codiciarla, ya ha cometido ese adulterio en su corazón. Esa es la diferencia. Eso es lo que se refería con esto de cumplir, llenar al máximo. Eso es a lo que se refería. Entonces nosotros tenemos la instrucción, la segunda condición es, dice, y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Y nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que obedecer a Dios. En Hechos 5:30, Pedro y los apóstoles, después de que habían sido puestos en prisión, ¿verdad?, por los sacerdotes jefes, después un ángel los libera y ellos salen, ¿verdad?, y empiezan de nuevo a predicar en el templo. Pedro y los apóstoles le responden a los sacerdotes jefes que vinieron de nuevo a reprenderles. Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron: estamos obligados a obedecer a Dios antes que a hombres. ¿Por qué? Porque ellos atesoraban los mandamientos de Dios. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo sobre un árbol. A él Dios ha exaltado con su mano derecha para ser un príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. Y esto obviamente ya había pasado Pentecostés, cuando fue dado el Espíritu Santo. Entonces aquí nos da claramente dos cosas: que nosotros estamos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguien le dice a usted que los mandamientos de Dios han sido abolidos, pues no le haga caso, porque lo que dice aquí en Mateo 5:17 es que Él no vino para abolir. Sus mandamientos no han sido abolidos. Dios quiere que los atesores en su corazón. Eso es lo que quiere, que los atesoremos dentro de nosotros. Y también nos dice otra cosa: que Dios ha dado su Espíritu a aquellos que lo obedecen. Esta es la misma instrucción de Jesús. Lo podemos leer en los Evangelios. Lo podemos leer en todo el Nuevo Testamento también. Que es de esta manera en la que vamos nosotros a conocer a Dios. Jesús mismo en Juan 15, en el versículo 7, declara lo siguiente: si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Aquí nos está ratificando lo que ya leímos de estas primeras dos condiciones para conocer a Dios, que es recibir sus palabras. Por eso dice: si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, que esa es la condición, que las palabras de Dios estén en nosotros. No pueden vivir en nosotros si no las recibimos, todas, si no las recibimos con gozo de corazón, con sinceridad en nuestro corazón. Eso es lo que Dios mismo quiere para llegar a tener una relación con Él, para conocerlo. Y también nos dice que tenemos que guardar los mandamientos. Dice: si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Y nos dice que es exactamente como Él hizo, como Él ha guardado los mandamientos de su Padre y vive en su amor.
Por eso los mandamientos no han sido abolidos, ni los abolió con su muerte, ni con su resurrección. Esas son mentiras de personas que no quieren guardar los mandamientos, que se resisten a atesorar los mandamientos dentro de ellos. Y si no recibimos las palabras de Dios y si no atesoramos sus mandamientos dentro de nosotros, no vamos a llegar a conocer a Dios. No vamos a entender el temor del Señor. No vamos a tener ese conocimiento de Dios. Pero si lo hacemos, aparte de las otras cosas que dice, que ya continuaremos en otro episodio hablando de estas condiciones, si lo hacemos, entonces vamos a empezar por buen camino, recibiendo las palabras de Dios y atesorando dentro de nosotros sus mandamientos para poder conocer a Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.